una inmensa comunidad. En busca de nuestra identidad histórica, nos embarcaremos en un viaje por nuestro pasado para sembrar los cimientos tu canal. Con historias no contadas. Crónicas de la Patria Grande. La crónica de hoy es la historia de un patriota tan efímero como extraordinario. Esta es la historia del poeta guerrillero peruano Javier Heró. Javier Heró, tanto como su muerte, parecieran haber sido escritas para el guión de una película, con un héroe joven y atlético, cándido y bondadoso, justo y correcto, un prototipo del hombre nuevo del que hablara el Che, un héroe casi perfecto que se dio a la tarea de luchar contra la injusticia y la maldad, y que en el proceso de su justa lucha sucumbió ante la incomprensión de aquellos meros mortales que no entendieron que con Javier y sus ideales venía una sociedad más justa, una felicidad real, no de ficción. No una utopía de sueños inalcanzables, sino una realidad que él vio empezar a forjarse en otros lares. Javier nace el 19 de enero de 1942, tercero de 6 hermanos, en el distrito de Miraflores. Sus padres, Jorge Heró Criset y su madre Victoria Pérez Tellería, pertenecían a la clase privilegiada en el Perú, la clase media alta y las clases altas. Como miembro de tal clase, el joven Javier Heró, el niño Javier Heró, tuvo acceso a la mejor educación posible. Fue matriculado en el Markham College, una institución educativa fundada por la colonia británica en el Perú, de un elevadísimo nivel académico y un formato educativo bilingüe que le permitía a los estudiantes aprender el idioma inglés. Pero Javier no solamente aprendió a desenvolverse en el idioma inglés, sino también adquirió el conocimiento intelectual de todo ese mundo de habla inglesa. Javier tuvo una ventaja sobre otros intelectuales de la época, que él pudo nutrirse de ambas culturas, la cultura anglosajona, la cultura en inglés y, lógicamente, la del español. No es lo mismo leer libros de autores ingleses en español, y él tuvo el acceso a leer los autores ingleses en sus propias lenguas, algo que en aquella época era muy difícil, el acceso a una educación de ese tipo. Pero como Javier era poseedor de un intelecto superlativo, ya muy joven pudo traducir el poema The Waste Land de T.S. Eliot, un logro para alguien tan joven. Y cuando pasaron los años, ya en el 1958, obtuvo el primer puesto en el examen de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Facultad de Letras. Era todo un erudito en ciernes. Era impresionante, dice la gente que lo conoció, la cantidad de libros que el joven poeta ya había leído a tan corta edad. En 1960 publica su primer libro, titulado El Río. Probablemente es el poema más conocido de Javier Heró, auspiciado por el Centro Federado de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tan solo tenía 18 años. Luego vendría El Viaje. Cuentan que fue inspirado en un viaje que realizó Javier con su familia al interior del país, al interior del Perú, en diciembre del mismo año. Poemario que le valió conseguir el primer puesto junto a su amigo, otro poeta de apellido Calvo, el concurso El Poeta Joven del Perú. Según la gente, los críticos que participaron en aquel concurso,
lo definían como una de las más prominentes promesas de la literatura peruana. Ya en 1961, Javier Heró se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y es aquí donde el poeta, que escribía bajo el seudónimo de Rodrigo Machado, se inicia en la política. Se adhiere al partido Movimiento Social Progresista, que fue fundado por Augusto Salazar Bondi, Sebastián Salazar Bondi, José Matos Mar, entre otros. Este partido, este movimiento, tuvo una participación, por decirlo así, digamos, digna del olvido. En las elecciones del 62 creo que no alcanzaron a colocar ningún escaño y tuvieron menos del 1%. La postura de este partido era la de un socialismo tipo caviar en la actualidad, es decir, reconocían la injusticia de la sociedad, promulgaban que deberían haber cambios, pero los cambios que pretendían realizar eran solamente cosméticos, no cambios estructurales. Esto devendría luego, en el futuro, a la separación de Javier Heró de este movimiento. Pero esto es irnos un poquito más al futuro. Antes de eso, en julio del 61, Javier Heró viaja a Moscú y queda asombradísimo de esta nueva sociedad, de esta sociedad en ciernes, la sociedad soviética, en donde él encuentra, dice, una clase trabajadora feliz y productiva y una intelectualidad que se ve respaldada por su misma sociedad. Es decir, los intelectuales, los poetas, los escritores podían desarrollar su arte sabiendo que tenían su vida asegurada. Heró también viaja a China, y es de esta manera, con estos viajes, conociendo nuevas realidades, que su pensamiento político se va moldeando. Luego viajaría a París, donde se encontraría con otro joven socialista, el futuro marqués de Vargas Llosa. Sí, Mario Vargas Llosa por aquella época era un ferviente admirador de Castro, un defensor de la Revolución cubana. Y de ahí, luego de su encuentro con Mario Vargas Llosa y de hacer el ritual de todo intelectual peruano de aquella época, que era visitar la tumba de Vallejo, a quien Javier Heró dice admiraba muchísimo, viaja a Madrid. Ahora hagamos una reflexión. En aquella época, en los años 60, en el mundo había una ola de efervescencia por los movimientos reivindicativos. En Europa y en Latinoamérica tomaban los tintes socialistas. En los Estados Unidos era la revolución hippie y pacifista. Pero la juventud de todo el mundo casi se dio a la tarea de querer cambiar el mundo, de procurar una sociedad más justa. ¿Qué devino en toda esta lucha? Pues eso es materia de otro video, de otro debate. Luego Javier Heró retorna al Perú en octubre del mismo año, el 61, convencido ya de que el futuro de su patria debería ser forjado por un movimiento socialista. Todavía, creo yo, no estaba en su mente la idea de la lucha armada. Otra de las pasiones de Heró era la cinematografía, y en el 62 gana una beca que ofrecía el gobierno revolucionario de Cuba a estudiantes de toda la patria grande, de toda Latinoamérica. En el Perú, como en la gran mayoría de nuestros países latinoamericanos, las universidades no ofrecían estudios en ese arte todavía muy moderno, estamos hablando de los 60. Pero sin embargo, con solo 3 años de establecida, la Revolución Cubana estaba ya situándose a la vanguardia de la educación en Latinoamérica. Sí, ese país que nos han enseñado los medios hegemónicos de comunicación a mirar bajo el hombro, a mirar con cierta pena, misericordia. Ya en solo 3 años de establecido ese sistema que nos dicen es fallido, estaba a la vanguardia de la educación en Latinoamérica, en el continente. Sí. Bueno, Heró parte a Cuba y se enamora de la revolución. Y lógicamente decide ahí que es posible la construcción de una sociedad mejor en este continente. En Cuba conoce a otro peruano, Héctor Béjar, sí, el ex canciller de este gobierno de Castillo. Y junto con él y otros patriotas se convence de que la revolución es el camino a seguir. Fundarían luego el Frente Nacional de Liberación, que es el movimiento armado con el cual Javier Heró entra al Perú a través de la frontera con Bolivia. La muerte del poeta. Javier Heró, ya de 21 años, y Alain Elías lideran un grupo de 15 guerrilleros que, armados en Bolivia, ingresan al Perú. Desafortunadamente, algunos miembros del grupo de patriotas
se infectan con leishmaniasis, una enfermedad originada por parásitos típica de los climas tropicales. Esto obliga al grupo a buscar medicina en la ciudad de Puerto Maldonado, donde la población ya estaba alertada y asusada en contra de un grupo de guerrilleros ateos que venían con el solo propósito de matar curas y violar monjas, y establecer un régimen de terror. La política de fake news no es nada nueva. La policía se había dado la tarea de aterrorizar a la población en contra de los guerrilleros. Cuando un grupo de desconocidos se instalan en el hotel de la ciudad, la policía es alertada. Se dice que la policía temía que Hugo Blanco, un líder sindical indígena, se habría levantado en armas. Al llegar al hotel, la policía pretende llevarse el contingente a la comisaría, pero uno de los guerrilleros abre fuego y mata al sargento Aquilino Jara. Hasta el día de hoy, los sobrevivientes disputan el hecho de que quién disparó primero. Lo cierto es que luego del tiroteo, Herod y Elías fueron interceptados en una canoa en el río, y a pesar de no oponer resistencia y hasta enarborar una camisa blanca en clara señal de paz, tanto la policía como los pobladores armados, asusados por los gendarmes, acribillan sin piedad la canoa de los dos patriotas, hiriendo a Elías y matando al joven poeta. 19 balas acaban con los 21 años de Javier Heró. Como Cristo, según cuenta la mitología cristiana, fue crucificado por la humanidad a la que él pretendía redimir, así Javier fue asesinado por el mismo pueblo al que él quería llevarle una vida mejor. El más bello poema. Herod escribe con su muerte su más hermoso y trascendental poema. Su sacrificio nos enseña que si bien es cierto que la lucha de clases, el conflicto de intereses entre opresores y oprimidos provocan los cambios sociales, las tensiones no se realizan exclusivamente entre ricos y pobres, entre la burguesía y el proletariado, para usar los términos marxistas, sino entre hombres probos y justos, espíritus egalitarios y altruistas, en contra de individuos mezquinos y egoístas, de almas putrefactas que idolatran el dinero por sobre la vida de otros seres, entre gente buena en contra de miserables desalmados. Porque Javier Heró, siendo un privilegiado en esta sociedad, sentía tanto amor al prójimo y tanto desprecio a la injusticia que se dio a la tarea de cambiar una realidad que le era a él sumamente favorable por otra que favoreciera a todos por igual. No puede haber, señores, un poema más hermoso que el sacrificio de un joven que lo da todo, hasta la vida, para mostrarnos que el camino a seguir no es el materialismo egoísta de acumular riqueza monetaria, sino la lucha por la felicidad que nos da el saber que las oportunidades se les da a todos por igual. Heró se levantó en armas contra la dictadura de los Pérez Godoy y Lindley. Ahora ya no es necesario el camino de la lucha armada. Esta democracia, aunque secuestrada por los grupos de poder, nos deja a veces una ventana mal cerrada, una rendija en la puerta por la cual los seres humanos con empatía podemos acceder al poder político y luchar desde ahí por los cambios políticos que le darán a todos una educación digna e instaurarán la atención médica como un derecho absoluto. Esa sociedad que soñó Heró es posible de construir sin la necesidad de una lucha fratricida e innecesaria. Javier fue enterrado en el cementerio Los Pioneros de Puerto Maldonado. Su padre, don Jorge Heró, visitó la tumba de su hijo cada año, hasta que la salud se lo permitió. Supo este peruano, descendiente de europeos, lejos de dejarse llevar por el rencor y el odio, reacción que sería completamente comprensible, en un acto de altruismo supremo, entablar amistad con los pobladores que formaron parte de la turba que asesinó a su hijo. Don Jorge, al notar la escasez de comida a la que de manera endémica se enfrentaban los pobladores de Puerto Maldonado, les llevaba víveres para menguar en algo siquiera sus necesidades. Cuenta en una entrevista Cecilia Heró, hermana del poeta, que su padre don Jorge no entendía la poesía de verso libre del brillante joven, pero claramente entendió el mensaje de amor y empatía, de justicia social, que aquel poema supremo que fue la vida misma de su hijo. Esta fue la crónica de una estrella fugaz, que nos dejó una estela inconmensurable. Esta fue la historia de un héroe de la patria grande.